Cuando hablamos de futuro a menudo pensamos en tecnología, en inteligencia artificial o en energías renovables. Pero detrás de todo esto hay una palabra clave, industria. Y hoy queremos hablar precisamente de eso, de cómo la industria está cambiando y de cómo puede ser una gran oportunidad para el país. Para ello nos acompaña Enrique Blasco, presidente de IDP Ingeniería, una empresa nacida en Sabadell, que hoy trabaja en proyectos en todo el mundo. Desde data centers como el de Cesga en Galicia hasta iniciativas estratégicas como la gigafactoría de baterías entre Cataluña y Aragón. Con él hablaremos de tecnología, de energía, de reindustrialización y de cómo la ingeniería se ha convertido en una pieza clave para entender la economía del futuro. Enrique Blasco, bienvenido a Industrias Futuro y mil gracias por acompañarnos y aceptar la invitación. Gracias a vosotros por invitarme. IDP nació hace 25 años y a día de hoy, como hemos comentado, tenéis presencia internacional. ¿Cómo ha sido posible que una empresa de Sabadell a día de hoy haya alcanzado tal éxito? Es una pregunta compleja, pero realmente la respuesta es por los valores que tiene la compañía, ¿no? Lo explicitamos muy bien en nuestra web. Tampoco voy a extenderme, pero sí que me gustaría destacar tres de ellos, ¿no? El primero es, somos una compañía eminentemente orientada a nuestro cliente. Piensa que la mayoría de ingenierías grandes de este país son eminentemente ingenierías del sector público. Y en nuestro caso nunca hemos bajado de una cuota de negocio del 85% para el cliente privado. Y el cliente privado necesita una manera de acercarse y una manera de servicio diferente, ¿no? Es un cliente que se está poniendo encima de la mesa unas inversiones con unos plazos determinados y requiere un estricto control para que no se vaya ni el nivel de inversión ni el nivel de plazos. Por lo tanto, somos una compañía muy orientada a las necesidades que tiene hoy en día el cliente, eminentemente cliente industrial. En segundo lugar, fuimos la primera ingeniería que dio un servicio end-to-end, es decir, un servicio global. Hoy en día proyectar una planta industrial no se hace con un arquitecto y un ingeniero, requiere muchísimas especialidades, ingenieros de estructuras, eléctricos, mecánicos, instrumentación, control, ambientólogos, geólogos, y nosotros fuimos capaces de integrar un equipo técnico multidisciplinar para dar un servicio 360 grados a nuestro cliente, que de la mano de un solo director de proyecto le pudiéramos dar todo el servicio. Y la tercera clave, si me permites, es la tecnología. Nosotros fuimos la primera ingeniería en España en adoptar el sistema BIM como metodología de trabajo, que en definitiva es cómo se hace en los proyectos en la industria, trasladarlo al sector de la construcción. Fue una decisión de hace más de 15 años, una decisión que el gobierno español la adoptó tan solo hace 2 años y medio y creo que fue un gran acierto para dar un servicio a nuestros clientes diferencial respecto a lo que se suele dar. Veamos en perspectiva cómo ha evolucionado la profesión de ingeniería a lo largo de estos últimos 25 años. Pues prácticamente como todo en la vida, ha cambiado 360 grados. Es decir, yo acabé la carrera que dibujaba y proyectaba en papel, en el famoso Rotring, y obviamente hoy en día proyectamos maquetas tridimensionales asociando información. Competíamos en aquel momento una ingeniería eminentemente local, nuestra competencia y nuestras capacidades estaban en un entorno físico próximo, y hoy en día, como tú has dicho, trabajamos globalmente. Por lo tanto, la globalización nos ha permitido ir a competir a nivel global con todas las ingenierías importantes en el mundo y desarrollar unas capacidades que en un ámbito local no hubiéramos sido capaces de desarrollar. Estáis trabajando en megaproyectos como, por ejemplo, la electrificación del sector automovilístico, la primera planta de semiconductores en España, la primera planta de biotecnología en Galicia y la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba. ¿Formáis parte o sois agentes importantes de la transformación que está sufriendo la industria en estos momentos? Es decir, ¿sois agentes protagonistas de la reindustrialización de nuestro país? Nosotros somos poco pedantes, pero sí, efectivamente. La ingeniería es el termómetro que mide cómo va a ser la evolución a posterior, porque somos los primeros en aterrizar. Y sí, pues teniendo en cuenta que la reindustrialización tiene que apostar claramente por una industria sostenible y por una industria digital, pues participamos en los proyectos más importantes a nivel nacional. Es decir, si nos vamos a la industria sostenible, y ahí tiene una presencia notoria el vehículo eléctrico, pues hemos hecho el proyecto y acabamos de inaugurar la planta de ensamblaje de baterías de SEAT del grupo Volkswagen en Martorell, una inversión que supera los 400 millones de euros. Estamos involucrados en la planta de baterías de CATL. CATL es la compañía número 1 de baterías china, con Stellantis en Zaragoza. Es una inversión que supera los 3.000 millones de euros.
También estamos en el vehículo eléctrico, en la planta de baterías de ASC, otra compañía china en Navamoral de la Mata, en Cáceres. Esto en cuanto al vehículo eléctrico. En cuanto a la industria tecnológica, estamos con los coreanos de Lotte en la planta de fabricación de liofil. Liofil es la materia prima de todos los elementos de comunicación, de los portátiles, de los móviles, incluso del vehículo eléctrico. Como decías, estamos ahora mismo en el proyecto de una planta de proteínas vegetales. Uno de los retos globales es la demanda de comida. La población está creciendo exponencialmente y tenemos que pensar en otros desarrollos que produzcan esa alimentación, pero de una manera menos consumista, y ahí la planta de baterías de iProteins que estamos haciendo en Galicia es la primera planta de proteínas vegetales de España, pero también estamos en biotech, en plantas donde los residuos del cerdo, las heparinas, sirven para crear un producto farmacéutico. Y por último, dado la problemática que tenemos a nivel geopolítico, pues estamos en el primer proyecto grande de infraestructura defensa entre el Ejército de España, como es la base logística del Ejército de Tierra, una inversión también muy importante que se va a hacer en Córdoba. Estáis trabajando en proyectos industriales por valor de 400, 500 millones de euros. ¿Qué implica gestionar estos megaproyectos? Pues una buena dirección de proyecto es el elemento clave, ¿no? Es decir, una buena dirección de proyecto que tenga claro el alcance de trabajo que hay que desarrollar, es decir, perfectamente definido cuál es el alcance. Como te decía, el hecho de estar trabajando para el sector público, el CAPEX, la inversión prevista y planificada y aprobado por esos consejos de administración, es el parámetro esencial donde no nos podemos mover. Por lo tanto, si la planificación es 400 millones, no podemos saltar a 450. Hay que trabajar un proyecto que dé respuesta a ese budget. Esa dirección de proyecto también tiene que cumplir esos plazos objetivos y tiene que gestionar ese equipo multidisciplinar con capacidad de resolver 360 grados a nuestros clientes. Por lo tanto, una buena dirección de proyecto, una buena planificación estratégica es la que te hace llevar a éxito esos proyectos de esa dimensión. Enrique, ¿cómo aplicáis la innovación en el día a día? ¿Depende solo de tecnología o hay otros factores culturales esenciales para poder aplicar realmente la innovación? La innovación forma parte de la cultura, de la esencia de la compañía. Yo, que soy el presidente de la compañía, tengo 4 direcciones generales, al mismo nivel las 4. Las operaciones, que es la que desarrolla todos estos proyectos, como hemos comentado, la de negocio, que tiene la capacidad de atraer esa demanda de clientes, la de servicios corporativos, que da servicio a nivel financiero, a nivel laboral, a las otras áreas, pero de igual importancia la de nuevos negocios, la de new business. Es la línea de negocio que tiene que pensar en el día a día, en el futuro, en qué tenemos que dar, qué servicios tenemos que dar para continuar siendo diferenciales en la compañía. Por lo tanto, esa división tiene 2 líneas de negocio, la digitalización y la otra es el I+D. En los últimos años hemos participado en más de 50 proyectos financiados por la Unión Europea que ha devengado una inversión cercana a los 15 millones de euros que nos permite testar nuevos productos, nuevos servicios para luego llevarlos a mercado. Uno de los proyectos esenciales en los que estáis trabajando es el proyecto de Data Center de CESGA en Galicia. ¿Por qué este tipo de infraestructuras son tan estratégicas a día de hoy? CESGA, para que la gente que nos escuche sepa lo que es el centro de supercomputación de Galicia, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un data center que vendrá a alimentar el nuevo gran supercomputador, el supercomputador Finisterre 4, que tiene una capacidad de 45 qubits, que es una de capacidad de desarrollo inmensa, muy grande. Es el centro, el supercomputador más grande de una institución pública del sur de Europa y que permitirá a la industria gallega un desarrollo en capacidades de nanotecnología, de salud, de meteorología, en las nuevas ciencias energéticas. Por lo tanto, es una primera piedra para desarrollar la industria tecnológica gallega. Cuando hablamos de data center, ¿qué complejidad técnica hay detrás de esta ingeniería que trabaja IDP? Data center es un punto que aglutina un conjunto de infraestructuras críticas, tanto a nivel energético como a nivel de refrigeración, como a nivel de comunicación digital, como a nivel de seguridad. Y por lo tanto requiere un nivel excelso de ingeniería, porque estos elementos, estos data centers, trabajan
24 horas, 7 días, 365 días al año. Cuando hablamos del cloud, la gente puede llegar a imaginarse sistemas que están en el cielo, ¿no? Y realmente lo que están son réplicas físicas, que son los data centers, que es donde se almacena y se procesa la información y se comunica. Por lo tanto, son elementos estratégicos para el desarrollo de cualquier tecnología hoy en día. ¿Crees que España y Cataluña pueden ser un hub de data centers en el ámbito europeo? No es que lo crea, es que debiera ser. Otra cosa es si vamos a ser capaces o no. Para intentar dolarizar la conversación y poner datos que la gente nos entienda, Estados Unidos tiene más de 5.000 data centers. La Unión Europea, los países o las regiones que llamamos FLAT, que son los líderes de data center en Europa, FLAT viene de Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París, tienen entre 400 y 500 data centers implementados. En el conjunto de España no llegamos a 200. Sin embargo, España, la península ibérica, Cataluña, por su posición geoestratégica, está conectada mediante cables potentes con América del Norte, con Sudamérica, estamos conectados con África y lógicamente con Europa. Por lo tanto, nuestra posición geoestratégica hace que seamos necesariamente un hub estratégico de comunicación entre continentes. Lo que tenemos que hacer es conseguir que la capacidad de energética, que las redes puedan permitir el desarrollo de estos data centers y que luego urbanísticamente los municipios y las comunidades no generen mayores problemas para implementarlos. ¿En qué punto está el proyecto de gigafactoría de baterías entre Cataluña y Aragón? Pues es un proyecto que colocó la primera piedra el ministro Hereu a finales de este año 25. Es un proyecto donde nosotros estamos trabajando en algún momento del desarrollo del mismo, vamos a tener más de 50 ingenieros trabajando en el mismo. Es un proyecto donde nosotros tenemos el project y la construction y dirección de obra. Entonces es la primera planta de baterías del mundo, la primera fabricante de baterías del mundo, que es la China CATL, ha llegado a un acuerdo estratégico con el grupo Stellantis para desarrollar esta planta de gigafactorías en Zaragoza. ¿De acuerdo? Es una inversión que es cercana a los 3.500 millones de euros y que justo comenzamos ahora a desarrollar. ¿Las baterías son el nuevo petróleo del siglo XXI? Claramente sí. Es decir, las baterías, bien sean de litio, bien sean de sodio, son el petróleo del siglo XXI porque sin dudas con ellas vamos a conseguir la transición energética, el almacenamiento de las energías renovables y la necesidad de la electrificación del vehículo. Por lo tanto, sí, son necesariamente el petróleo del siglo XXI y para intentar dar datos, piensa que en los últimos 10 años la producción de estas baterías hemos ahorrado un 85% de lo que costaba hace 10 años producirlas y piensa que la demanda supera ha multiplicado por 5 en los últimos 5 años. ¿Qué papel tienen todos estos proyectos que estás explicando en la transición energética real? Pues tiene incidencia completamente, es decir, datos en relación con la contaminación y las emisiones de CO2 que provoca, por ejemplo, el transporte en Europa es el 15%, en España es el 30% de las emisiones de CO2 la provoca el transporte y tenemos realidades y ejemplos palmarios y objetivos de que una apuesta por el vehículo eléctrico tiene trascendencia. Por ejemplo, Pekín, que todos tenemos las imágenes de las Olimpiadas y la contaminación, pues en los últimos años ha reducido la contaminación derivada del vehículo convencional en un 98%. La implementación del vehículo eléctrico en la ciudad del Pekín es más del 50% de los vehículos que se ponen en circulación ya son vehículos eléctricos. Por lo tanto, es directamente relacionado el desarrollo del vehículo eléctrico a un impacto ambiental. IDP es pionera en aplicar innovadoras gestiones en todo lo que es los procesos de trabajo y la industrialización. ¿Qué os ha hecho diferentes respecto a la industria tradicional? Pues en la industria tradicional, y hoy desgraciadamente todavía hay muchas compañías que están ahí, se proyecta en un sistema que se llama CAD, que es un sistema de representación en el que no se asocia información para la toma de decisiones. Eso que nosotros, y luego sucede lo que sucede, ¿no?
cuando escuchamos en los medios de comunicación que esta obra se ha disparado de precio, que esta obra se ha ido de plazo, ¿no? Entonces nosotros hace 15 años trajimos de Estados Unidos una tecnología que se llama BIM, Building Information Modeling, y es cómo trabaja la industria. La industria, nadie en su sano juicio piensa que hoy un vehículo se dibuja en una representación de 2D y se pone a producir, ¿no? Hoy en día un vehículo se hace una maqueta virtual, se ensaya cómo funciona esa rueda con el amortiguador, cómo hay que producirlo en serie, cuánto tiempo se tarda en el montaje, cómo ese vehículo va a tener una vida de 10 años, cuánto es el consumo, el OPEX. Eso que hacía la industria por un vehículo de $10.000 o por la silla en la que estamos sentados tú y yo, no entendíamos cómo la industria de la construcción no lo llevaba a cabo, ¿no? Entonces eso existe, es BIM, y se proyecta en una maqueta virtual. Por lo tanto, en esa maqueta se hacen todas las pruebas previo a la construcción y aportamos información para que nuestros clientes tomen las decisiones sobre una base sólida. Información de cuánto cuesta hacer esa planta industrial, información de en qué plazo se va a construir esa planta industrial, información de cuánto cuesta operar esa planta industrial. De manera que reducimos esas desviaciones en plazo y en costes y podemos acontecer proyectos con una seguridad superior. Habláis a menudo del gemelo digital. ¿Qué es exactamente y qué ventajas supone para la competitividad de la industria? Si te he ido hablando del BIM como una herramienta que nos permite proyectar y construir sobre una base sólida de información, piensa que luego tendremos esa maqueta virtual que nos ha permitido proyectar y construir, será igual que esa industria, que ese hospital, que esa carretera que vamos a operar durante 30, 40, 50 años. Eso es el gemelo digital, es una réplica de la infraestructura física. Lo que sucede es que nosotros ya le asociamos esa capa de información y enlazamos esa maqueta virtual con los sistemas de gestión y operación SCADA, con los sistemas de mantenimiento GMAUT, y por lo tanto hacemos que el cliente tome decisiones sobre una información clara de lo que está aconteciendo en esa industria. Enrique, ¿cómo ves el momento actual de la industria en Cataluña? ¿Crees que estamos pasando por un buen momento o nos hemos perdido algo? Hemos pasado una época muy complicada porque estigmatizamos a la industria como la actividad económica contaminante, cuando hoy en día la tecnología te permite que eso no acontezca. Estamos dando los pasos, no sé si a la velocidad adecuada. Piensa que en España el PIB de la industria está situado entre el 15 y el 16%. Sí que es verdad que en Cataluña estamos rondando el 20, en torno al 19%, pero la Unión Europea la media es 20,5% y países donde nos tenemos que reflejar como Alemania están en torno al 24-25%. Por lo tanto, hay que seguir apostando por la industria. Sí o sí, es una fuente de creación de riqueza y es una fuente de exportación de nuestra economía al exterior. ¿Qué crees que deberían hacer los gobiernos, tanto catalán como español, para impulsar la industria en nuestro país? Pues, en primer lugar, legislar favoreciendo el desarrollo. Es decir, yo no soy quien para, y no me quiero meter en política, pero las leyes están ahí. Lo que hay que hacer es confiar en las ingenierías, confiar en los empresarios que van a implementar esas actividades industriales y lo van a hacer sin menoscabar ningún momento el tema de clima ni el tema laboral. Es decir, favorecer el desarrollo de la industria. Yo tengo clientes internacionales donde llevamos 3 años para conseguir un permiso. Eso es una pérdida de competitividad absoluta que en otras regiones no acontece. ¿Qué papel juega la Fundación por la Industria en este proceso de reindustrialización, a diferencia de otros actores del sector? La Fundación por la Industria, para el que no lo sepa, tiene 2 factores, creo, totalmente diferenciales. En primer lugar, es la única fundación de la industria que existe en España. Por lo tanto, eso ya dice mucho. Una fundación que se crea en pro de la industria. Y luego es una fundación que sus orígenes se remontan a 500 años. Por lo tanto, hombre, después de 500 años, alguna credibilidad, ¿no?, se le tiene que dar. Pues sencillamente lo que intentamos es ser un lobby, ¿no?, ante estas administraciones para hacerles ver las necesidades cambiantes que requiere la industria y, por lo tanto, adaptar el modelo legislativo y la implementación para que sea acorde a la actividad que existe en la actualidad, escuchar el empresariado y, por lo tanto, poderles dotar de ese capital humano
que hoy en día tiene que ser más tecnificado, de ayudarlos en ese crecimiento para tener un músculo suficiente para salir al mercado, es decir, estar a disposición de la industria en esas necesidades y cubrir esos espectros que les cuesta llegar. Te voy a pedir, Enrique, que hagas un ejercicio de visión de futuro para los próximos años. ¿Cómo ves la ingeniería? ¿Cómo evolucionará? ¿Y qué dirías a los jóvenes que quieren introducirse en este campo? Pues hombre, hoy aventurarse a decir lo que va a suceder de aquí a 10 años es complicado, no en la industria, no en la ingeniería, prácticamente en todo, ¿no? Recientemente estuve en la Escuela de Ingenieros, que me invitaron a hacer una charla para explicarles nuestra trayectoria y yo la reflexión final es, habéis estudiado una carrera donde nunca pretendáis que saberlo todo. Es decir, gracias a Dios es una carrera que requiere una formación constante. Gracias a Dios por la globalización, el aprendizaje puede ser aquí y mañana en Estados Unidos o en China, y por lo tanto estar completamente abiertos, una mente completamente abierta a un aprendizaje en continuo y a nunca colocarse barreras. Con trabajo, con esfuerzo y con sacrificio se llega a donde uno quiere. Hoy hemos hablado de tecnología, de grandes infraestructuras, de reindustrialización de país y de futuro, pero sobre todo hemos confirmado una idea clave, que sin ingeniería no hay transformación posible y que si queremos un modelo económico fuerte, sostenible y competitivo, la industria no es una opción, es una necesidad. Enrique Blasco, presidente de IDP Ingeniería, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte en los proyectos de futuro. Gracias a ti, Humberto. Ha sido un placer. Y a todos vosotros os invitamos a seguirnos en una próxima edición de La Industria es Futuro. Hasta pronto.